Capítulo 4. La adopción de hijos. Versículo 1 y 2. Digo además, que mientras que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Debe ser notado que la división en capítulos no afecta en lo absoluto el sentido del asunto tratado. El tercer capítulo cierra con una declaración con respecto a la identidad de los herederos, y el capítulo cuarto continúa con un estudio referente a la herencia misma. Los primeros dos versículos se explican a sí mismos. Son simplemente una declaración de hecho. Aunque un niño pueda ser el heredero de una vasta heredad, no puede hacer más al respecto de lo que un siervo podría hacer hasta que cumpla cierta edad. Si nunca llega a cumplir la suficiente edad, nunca podrá tomar posesión de su herencia. Habrá vivido toda su vida como siervo, en lo que respecta a la posesión de su herencia. Versículos 3, 4 y 5. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si observamos un poco más adelante, en el 5.º versículo, la palabra niño se utiliza para referirse al estado anterior a la recepción de la adopción de hijos. Representa la condición en que estábamos antes de haber sido redimidos de la maldición de la ley, es decir, antes de que fuésemos convertidos al Evangelio. No significa, por lo tanto, hijos de Dios, como distinguiéndolos de lo mundano, sino más bien el concepto de niño del que habla el apóstol en Efesios 4:14. Llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. En otras palabras, se refiere a nuestro anterior estado de inconversos, cuando éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Cuando éramos niños, éramos siervos
bajo los rudimentos del mundo. Nadie que tenga aún la más ínfima relación con el Señor ignora que los rudimentos del mundo no tienen absolutamente nada en común con Él y no proceden, por supuesto, de Él. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan. Primera de Juan 2, 16 y 17. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. Es precisamente de este presente mundo de maldad del que Cristo vino a salvarnos. Se nos advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. La esclavitud de los rudimentos del mundo es la misma condición de caminar siguiendo la corriente de este mundo, al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, siendo por naturaleza hijos de ira. Efesios 2, 1 al 3. Es la misma esclavitud descrita en Gálatas 3, 22 al 24. Antes de que viniese la fe, cuando estábamos bajo la ley, bajo pecado. Es la condición de los hombres que están sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2, 12. Subtítulo: Todos los hombres son posibles herederos. Dios no ha desheredado a la raza humana. Por lo tanto, como el primer hombre creado fue llamado Hijo de Dios, todos los hombres son herederos, en el sentido de que ellos forman la minoría. Como aprendimos antes que viniese la fe, aunque todos estábamos alejados de Dios, éramos, no obstante, guardados bajo la ley, resguardados por un guardián severo, encerrados, a fin de que pudiéramos ser guiados a aceptar la promesa. ¡Qué gran bendición representa el hecho de que Dios cuenta al malvado, a todos aquellos que están bajo la esclavitud del pecado, como a sus hijos! Hijos errantes, pródigos, pero todavía hijos. Dios ha hecho a todos los hombres aceptos en el amado. Esta vida probatoria
nos es dada con el propósito de darnos la oportunidad de conocerle a Él como Padre y de llegar a ser sus hijos. Pero, a menos que regresemos a Él, moriremos como esclavos del pecado. Cristo apareció al cumplimiento del tiempo. Puede encontrarse una declaración paralela a la anterior en Romanos 5:6. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero la muerte de Cristo es efectiva en aquellos que viven ahora y en los que vivieron antes de que Él fuese manifestado en la carne, en Judea, sin excluir a los que vivieron en ese tiempo preciso. Su muerte no cambió más las cosas hace 8 siglos que lo hizo 4000 años atrás. No tuvo más efecto en esa generación que en cualesquiera de las otras generaciones. Fue hecha una vez por todos y por tanto tiene el mismo efecto en cada época. El cumplimiento del tiempo era el tiempo predicho en la profecía, cuando sería revelado el Mesías. Pero la redención fue hecha para todos los hombres, de todas las épocas. Él estaba designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo. Primera de Pedro 1:20. Si hubiera sido el plan de Dios que Él se manifestara en este siglo, o aún hasta el último año antes del fin del mundo, no habría hecho diferencia con lo esencial del Evangelio. Él vive para siempre y siempre ha existido. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es por el Espíritu Eterno que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Hebreos 9:14. De modo que el sacrificio está igualmente presente y siendo eficaz en cada época. Subtítulo: Nacido de mujer. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y por lo tanto, como un hombre verdadero. Vivió el promedio de vida que se vive en este mundo, en la carne, y sufrió todas las adversidades y problemas que son la suerte de todos nacidos de mujer. El Verbo fue hecho carne. Cristo siempre se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, identificándose así con la totalidad de la raza humana. Este lazo de unión no puede romperse nunca. Habiendo nacido Cristo de una mujer, nació necesariamente también bajo la ley, porque esa es la condición de toda la humanidad. Por eso, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo
y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Él toma todo sobre sí mismo. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se desvió por su camino. Pero el Eterno cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Él nos redime viviendo literalmente a nuestro lugar y quitándonos la carga de nuestros hombros. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. En el sentido más completo de la palabra, y a un grado no siempre comprendido, cuando el término es usado, Él vino a ser el sustituto del hombre, identificado tan completamente con nosotros, que cualquier cosa que nos toca o nos afecta, también lo toca o afecta a Él. Él no es nuestro sustituto en el sentido como un hombre puede sustituir a otro. En el ejército, por ejemplo, el que sustituye a otro está en un lugar, mientras que el sustituido está en otro, atendiendo otra tarea de servicio. No, la sustitución de Cristo es diferente. Él nos sustituye y nosotros no aparecemos más. Somos dados de baja enteramente, de modo que ya no vivo yo, mas vive Cristo. Así también nos despojamos de nuestras cargas, no tomándolas y con gran esfuerzo arrojándolas sobre Él, sino humillándonos en el reconocimiento de que nada somos, para dejar que la carga descanse solamente sobre Él. Hemos visto así la manera como vino Cristo. Él lo hace del modo más práctico y real. ¿A quienes redime? A los que estaban bajo la ley. No podemos evitar referirnos a la idea que algunos tienen de la expresión para redimir a los que estaban bajo la ley, aplicable solamente en términos locales. Estos la interpretan como si Cristo hubiese liberado a los judíos de la obligación de guardar los mandamientos. Bien, supongamos por un momento que la expresión se refiere solo a los judíos, y especialmente a aquellos que vivieron en tiempos del primer advenimiento de Cristo. ¿Qué al respecto? Simplemente que bajo ese argumento no cerramos la puerta de acceso al plan de redención. Si los judíos eran los únicos que estaban bajo la ley, entonces Cristo vino solo a redimir a los judíos. Pero no nos gusta quedarnos fuera cuando se trata de redención. Entonces, debiésemos reconocer que estamos, o estábamos, antes de creer, bajo la ley,
pues Cristo no vino sino a redimir a quienes estaban en esa condición, bajo la ley. Entonces, significa condenado por la ley como transgresor. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a pecadores, a arrepentimiento. Pero la ley solo condena a los que están sujetos a ella y están obligados a guardarla. Por lo tanto, si Cristo nos redime de la ley, de su condenación, eso significa que nos redime a una vida de obediencia a ella. Subtítulo: a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:2. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Este es un estado completamente diferente del de niños, descrito en el 3er versículo. En tal estado éramos rebeldes, hijos mentirosos que no quieren obedecer la ley del Eterno. Isaías 39. Creyendo en Jesús y recibiendo la adopción de hijos, se nos describe como hijos obedientes. Como hijos obedientes, no os conforméis con los malos deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Primera de Pedro 1:14. Cristo dijo: Dios mío, me deleito en hacer tu voluntad, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. De esta manera, como Él viene a ser nuestro sustituto, según se describe en el último párrafo, tomando literalmente nuestro lugar, no en lugar de nosotros, sino viniendo a estar en nosotros, y viviendo nuestra vida en nosotros y por nosotros. Así también la ley viene a estar en nuestro corazón cuando recibimos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, que clama: Padre, Padre. Verso 7. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia
produce un carácter aprobado, y la aprobación alienta la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5, versículo 1 al 5. Entonces, podemos amar aún como Dios ama. Tenemos el mismo amor, porque tenemos ahora la naturaleza divina. El mismo Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Así como hay dos clases de hijos, también hay dos clases de siervos. En la primera parte de este capítulo aparece la palabra niños para designar a aquellos que no han cumplido mayoría de edad y no tienen sus sentidos ejercitados para discernir lo bueno y lo malo. Hebreos 5:14. La promesa es para ellos y para todos los que están lejos, pero falta aún por ver si ellos, aceptando tal promesa, llegan a ser participantes de la naturaleza divina y por lo tanto hijos de Dios. Mientras tanto, los hijos de ira son siervos del pecado, no de Dios. El Hijo de Dios es un siervo, pero un tipo de siervo muy diferente al referido aquí. El carácter del siervo depende del amo a quien sirve. En este capítulo, la palabra siervo se aplica invariablemente no a los siervos de Dios, que son en realidad hijos, sino a los esclavos, siervos del pecado. Entre un siervo tal y un hijo hay una marcada diferencia. El esclavo no puede poseer nada, no tiene control sobre sí mismo, y tal es su característica distintiva. Por el contrario, el Hijo nacido libre tiene dominio sobre toda cosa creada, como lo fue al principio, porque Él tiene la victoria de su parte. Es mejor el que tarde se aira que el fuerte, y el que controla su espíritu que el que toma una ciudad. Cuando el hijo pródigo se encontraba lejos de la casa de su padre, no difería en nada a un siervo, porque era en realidad un siervo, sirviendo en las tareas más despreciables. En esas condiciones regresó al antiguo hogar, sintiendo que no merecía otra posición que la de siervo. Pero el padre lo vio desde que venía aún muy lejos, y corrió a encontrarlo, y lo recibió como a hijo, y por lo tanto como a heredero, aun cuando había perdido todo derecho a la herencia. Nosotros hemos también perdido el derecho a llamarnos hijos, y hemos malgastado la herencia. Y sin embargo, Dios todavía nos recibe en Cristo como hijos suyos, dándonos los mismos derechos y privilegios
que Cristo tiene. Aun cuando Cristo está ahora en el cielo, a la diestra de Dios, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no sólo en este siglo, sino aún en el venidero. Efesios 1:20 y 21. No posee nada que no comparta con nosotros. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos ama, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Efesios 2, 4 al 6. Cristo es uno con nosotros en nuestro presente sufrimiento, de modo que seamos uno con Él en su gloria presente. Él exalta a los humildes. Aún ahora, levanta del polvo al pobre, y al menesteroso exalta desde el basural, para sentarlo con los príncipes y darle herencia en un sitio de honra. Primera de Samuel 2:8. Ningún rey en la tierra tiene tan magníficas posesiones, ni tan gran poder, como el más pobre de los campesinos que reconoce al Señor como su Padre. Versículo 8. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Subtítulo: Esclavitud pagana. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: Sabéis que cuando erais gentiles, erais llevados a los ídolos mudos. Primera de Corintios 12:2. Lo mismo había sucedido con los Gálatas. A ellos les dijo: cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Los Gálatas habían sido paganos, adoradores de ídolos y esclavos de las supersticiones más degradantes. Esta esclavitud es la misma de la que se habla en el capítulo precedente. Ellos estaban encerrados bajo la ley. Se trata de la misma esclavitud en la que se encuentran todos los inconversos, pues en el segundo y tercer capítulo de Romanos se nos dice: no hay diferencia, por cuanto todos pecaron. Los mismos judíos que no conocieron a Dios por experiencia personal estaban en esa esclavitud, la esclavitud del pecado. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. El que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican,
y no a Dios. Primera de Corintios 10:20. Si una persona no es cristiana, es entonces pagana. No hay posición neutral. Si un cristiano apostata de la fe, se convierte inmediatamente en un pagano. Nosotros mismos una vez anduvimos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Y éramos insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de diversas pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia. Éramos aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Tito 3:3. Así que también nosotros éramos esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Entre más malvado el amo, peor la esclavitud. ¿Qué lenguaje puede describir el horror de ser esclavo de la corrupción misma? Versículo 9. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que Él os conoce, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los que queréis de nuevo esclavizaros? ¿No resulta extraño que el hombre quiera seguir enamorado de las cadenas? Cristo ha proclamado libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1. Diciendo a los prisioneros, salid, y a los que están en tinieblas, manifestaos. Isaías 49:9. Aún así, personas que han escuchado estas palabras han venido y visto la luz del sol de justicia, y han probado la dulzura de la libertad. Se han tornado nuevamente a su prisión, sometiéndose a la esclavitud con sus viejas cadenas, incluso acariciándolas y esforzándose en el duro tráfago del pecado. ¿Quién no ha experimentado un poco de esa experiencia? No es una figura de la imaginación, es un hecho el que el hombre llega a amar las cosas más repugnantes, aun la muerte misma. Pues la sabiduría dice, los que me aborrecen aman la muerte. Proverbios 8:36. En la epístola a los Gálatas encontramos una vívida imagen de la experiencia humana. Versículo 10. Guardáis los días y los meses, las estaciones y los años.
Verso 11. Temo por vosotros, que haya trabajado en vano en vuestro favor. Oh, dicen algunos, ellos se habían regresado a la observancia del antiguo sábado de los judíos. Esa era la esclavitud contra la cual nos previene Pablo. Qué extraño que el hombre tenga tan irracional odio hacia el sábado, el cual el Señor mismo le dio a los judíos en conjunto con los demás hombres de la tierra, que se aferre de cada palabra que a su juicio puede volver en contra de él, aunque para lograrlo tenga que cerrar sus ojos a todas las palabras que forman su contexto. Cualquier persona que lea la epístola a los Gálatas y piense realmente mientras lo hace, sabrá que los Gálatas no eran judíos. Ellos se habían convertido del paganismo. Por lo tanto, previamente a su conversión, no habían tenido nada que ver con las costumbres que practicaban los judíos. No tenían nada en común con los judíos. Consecuentemente, cuando se volvieron de nuevo a los débiles y pobres elementos, a los que voluntariamente se ofrecían para esclavitud, es evidente que no se estaban volviendo a ninguna práctica judía. Ellos se estaban volviendo atrás, a sus antiguas prácticas paganas. Pero ¿no eran judíos los hombres que los estaban pervirtiendo? Sí, lo eran. Pero recuérdese que cuando alguien trata de alejar a una persona de Cristo, buscando en su lugar otro sustituto, no se puede predecir el extremo al que puede llegar. No se le puede parar en el punto que uno desea que lo haga. Si un ebrio que se ha convertido pierde su fe en Cristo, volverá a su hábito de beber seguramente, aunque el Señor le hubiese ya retirado el apetito por la bebida. Así que cuando estos falsos hermanos, judíos opositores a la verdad del Evangelio, tuvieron éxito en seducir a los Gálatas para alejarse de Cristo, no solamente les hicieron practicar las costumbres judías. No, estos inevitablemente se volvieron también a sus antiguas supersticiones paganas. Subtítulo: Prácticas prohibidas. Lea nuevamente el 10º versículo y lea entonces Deuteronomio 18:10. No haya en ti quien pase a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Lea ahora lo que el Señor dice a los paganos que se escudan en sí mismos contra el juicio que va a llegar sobre ellos. Te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y defiéndate tus astrólogos.
los contempladores de las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Isaías 47, versículo 13. Vemos aquí que las prácticas a las que se estaban volviendo los gálatas eran precisamente aquellas que el Señor había prohibido cuando sacó a Israel de Egipto. El decir que Pablo estaba reconviniendo a los gálatas por guardar el sábado, o que estaba haciendo alguna referencia al respecto, es como decir que cuando Dios prohibió las prácticas mencionadas en los anteriores versículos, estaba alertando a los israelitas contra la observancia del sábado. Él prohibió esas prácticas al mismo tiempo que dio el mandamiento concerniente a la observancia del sábado. Los gálatas se habían vuelto tan atrás en sus malos caminos que Pablo temía que toda su labor con ellos hubiera sido en vano. Ellos habían olvidado a Dios y regresándose a los débiles y pobres elementos del mundo, a los cuales ninguna persona reverente que ha tenido relación con Dios atendería. Estaban cambiando su gloria por lo que no aprovecha. Jeremías 2:11. Porque las prácticas de los paganos son vanas. Hay tanto peligro para nosotros en este respecto como lo ha habido siempre. Cualquiera que confía en sí mismo, que confía en la carne, está adorando las obras de sus propias manos en vez de a Dios. Tan seguramente como lo hace el que fabrica y luego se postra ante una imagen de piedra. Es muy fácil para el hombre confiar en su propia y supuesta astucia, en su habilidad para cuidarse a sí mismo, y olvidar que aun los pensamientos de los sabios son vanos, y que no hay poder sino en Dios. Así dice el Eterno: no se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza, sino alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que actúo con bondad, justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Jeremías 9, versículo 23 y 24. Versículos 12 hasta el 20. Os ruego, hermanos, que seáis como yo, siendo que yo me hice como vosotros. Ningún agravio me hicisteis. Vosotros sabéis que al principio una enfermedad física
me dio ocasión de anunciaros el Evangelio, y no me desechasteis, ni menospreciasteis por la prueba que sufría en mi cuerpo. Antes me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está, pues, esa vuestra satisfacción? Porque atestiguo que de ser posible, os hubierais sacados los ojos para dármelos. Me volví ahora vuestro enemigo al deciros la verdad. Esas personas tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Es bueno ser siempre celoso por el bien, y no solo cuando estoy con vosotros. Hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar ahora con vosotros y cambiar el tono de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. El apóstol Pablo fue enviado por Dios y por el Señor Jesucristo, y no habló sus propias palabras. Él era un mensajero, portando un mensaje de Dios y no de ningún hombre. La obra no era de él, ni de ningún otro hombre, sino de Dios, y él era solamente el humilde instrumento, el vaso escogido que Dios había escogido como medio para llevar su glorioso evangelio de gracia. Por lo tanto, Pablo no se sintió confrontado cuando su mensaje fue despreciado o rechazado. Ningún agravio me hicisteis, dijo. No lamentaba la labor que había hecho entre los Gálatas, ni la contaba como pérdida, aunque hubiese perdido mucho de su tiempo en ella, sino que temía por ellos, que su labor hubiese sido en vano, en lo que a ellos concernía. La persona que puede decir en su corazón, no a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, debido a tu invariable amor y a tu fidelidad. Salmos 115, versículo 1. No puede sentirse herida personalmente si su mensaje no es recibido. Cualquiera que se sienta irritado o enojado cuando su enseñanza sea menospreciada, ignorada o burlonamente rechazada, demuestra haber olvidado que eran de Dios las palabras que estaba hablando, o bien que las había tergiversado o sustituido por sus propias palabras. Esto es lo que ha conducido a las persecuciones que tanto han deshonrado la fe cristiana. Se han levantado hombres que hablan perversidades para atraer discípulos en pos de sí, y cuando sus decires y costumbres no son aceptados, entonces se han ofendido.
y volcado su venganza en los así llamados herejes. Nadie, en ninguna época, ha sufrido persecución por fallar en obedecer los mandamientos de Dios, sino solamente por rechazar costumbres y tradiciones humanas. Es algo muy loable mostrar celo por una buena causa, pero permítasele al celo actuar de acuerdo con conocimiento santificado. La persona llena de celo debería preguntarse frecuentemente: ¿de quién estoy siendo siervo? Si es un siervo de Dios, entonces se contentará con entregar el mensaje que Dios le ha dado, dejándole a Dios la venganza, que a Él solo pertenece. Subtítulo: Poder en la flaqueza. Por algunas declaraciones ocasionales en esta epístola, podemos fácilmente conocer la historia de la experiencia de los hermanos Gálatas y de la relación de Pablo con ella. Habiéndose detenido en Galacia por causa de su debilidad física, les predicó el Evangelio con demostraciones de espíritu y poder, de manera que ellos contemplaron al Cristo crucificado, lo aceptaron y fueron llenos del poder y el gozo del Espíritu Santo. Testificaron públicamente de su alegría y bienaventuranza en el Señor, por lo cual sufrieron persecución. Pero esto no contaba para ellos. Pablo, a pesar de su débil apariencia, 1 de Corintios 2, 1 al 5, 2 de Corintios 10, 10, fue recibido como el propio mensajero de Dios, por causa de las gozosas nuevas que les había traído. Tanto apreciaban las riquezas de gracia que había abierto para ellos, que hubieran estado dispuestos a donarle sus propios ojos para suplir su deficiencia. Todo esto se recuerda para que los Gálatas vean de dónde han caído, al considerar su frialdad presente, y para que comprendan el abnegado desinterés del apóstol en su solicitud por ellos. Él les había dicho la verdad una vez, y se habían regocijado en ella. No era posible que ahora se convirtieran en su enemigo por continuar diciéndoles la misma verdad. Pero hay algo más en estas referencias personales. No nos imaginemos que Pablo estaba buscando simpatía al referirse a sus aflicciones y a los grandes inconvenientes bajo los cuales laboraba. Nada de eso. Ni por un momento perdió de vista el propósito por el cual les estaba escribiendo. Es a saber, para mostrarles que la carne nada aprovecha, sino que todo lo que es de valor y de bien proviene del Espíritu de Dios. Los Gálatas
habían empezado por el Espíritu. Pablo era bajo de estatura por naturaleza y de complexión débil, y estaba sufriendo de una aflicción especial cuando los conoció al principio. Aun así, a pesar de su casi absoluta incapacidad, les predicó el Evangelio con tan gran poder que nadie pudo dejar de notar la presencia real, aunque invisible, que le acompañaba. El Evangelio no es de los hombres, sino de Dios. No se les había dado a conocer por la carne, y no estaban en deuda con la carne por ninguna de las bendiciones que habían recibido. ¡Qué ceguera! ¡Qué infatuación la de ellos al pensar en perfeccionar por su propio esfuerzo lo que nada sino sólo el poder de Dios puede comenzar! ¿Hemos aprendido nosotros esta lección? Subtítulo: ¿Dónde está la bienaventuranza? Cualquiera que ha tenido una relación con el Señor sabe que en aceptarlo hay gozo. Se espera siempre que el nuevo converso lucirá un semblante radiante y dará un gozoso testimonio. Así había sucedido con los Gálatas, pero habían reemplazado sus expresiones de gratitud por otras de murmuración y contienda. Véase Gálatas 5:15. No es extraño que la gente no espere que los cristianos más viejos muestren el mismo entusiasmo que los nuevos conversos. Se da por sentado que el gozo primero y el calor del primer amor vaya disminuyendo paulatinamente. Así es, pero no debería ser así. Esto es precisamente lo que Dios tiene en contra de su pueblo, que han perdido el primer amor. Apocalipsis 2:4. La senda de los justos es como la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios 4:18. Nótese que este es el camino de los justos, y el justo es el que vive por la fe. Cuando un hombre se vuelve de la fe o intenta sustituirla por las obras, la luz se apaga. Jesús dijo: Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Juan 15:11. Él cambia en óleo de gozo, el Espíritu Santo, nuestra aflicción, y lo hace para siempre. La vida se hizo manifiesta para que nuestro gozo fuera completo. Primera de Juan 1, versículo 1 al 4. El manantial de vida nunca se agota. Su contenido nunca disminuye.
Por consiguiente, si nuestra luz se opaca y nuestro gozo cede a una fría y monótona expresión, podemos entender que nos hemos vuelto del camino de vida. Versículo 21 al 27. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El de la esclava nació según la ley natural de la carne. El de la libre nació por la promesa. Esta es una alegoría porque estas mujeres representan los 2 pactos. Uno es el pacto del monte Sinaí, que engendra hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar equivale al monte Sinaí que está en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, que junto con sus hijos está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, que es la madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: Alégrate, estéril, que no das a luz. Prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene esposo. ¿Cuántos hay que gustan de seguir caminos que todos, excepto ellos mismos, pueden ver que conducen directamente a la muerte? Sí, hay muchos que con los ojos abiertos a las consecuencias de un curso de acción, persisten en él, escogiendo deliberadamente los placeres temporales del pecado, en vez de la justicia y la largura de días. Estar bajo la ley de Dios es estar condenado por ella como un pecador encadenado y sentenciado a muerte. Aun así, muchos millones, aparte de los Gálatas, han gustado y siguen gustando de esa condición. Oh, si tan solo escucharan lo que dice. No hay razón para que no la escuchen, porque habla en resonantes voces. El que tenga oído para oír, oiga. Ella dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Habla de muerte a todos los que se complacen en los miserables menesteres de este mundo. Maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. ¿A dónde será lanzado el malvado esclavo? A las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Viene el ardiente día como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores, serán estopa.
y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz, ni rama, dice el Eterno Todopoderoso. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4, 1 al 4. Todos los que están bajo la ley, sean judíos o gentiles, cristianos o mahometanos, son esclavos de Satanás. En la esclavitud de la transgresión y el pecado, y deben ser arrojados fuera. Aquel que comete pecado se hace siervo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. Gracias a Dios entonces por la adopción de hijos. Aquellos falsos maestros querían persuadir a los hermanos de que al volverse de la plenitud de fe en Cristo y confiar en obras que ellos mismos pudiesen hacer, llegarían a ser hijos de Abraham y herederos de la promesa. Olvidaban que Abraham había tenido 2 hijos. Conocí personalmente a un judío de raza que ignoraba que Abraham hubiese tenido más de un hijo. Y hay muchos cristianos que parecieran pensar que ser descendientes de Abraham según la carne es suficiente para asegurarse una parte de la herencia prometida. No los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:8. De los 2 hijos de Abraham, uno nació según la carne, y el otro, por la promesa, nació por el Espíritu. Por la fe, la misma Sara, aun fuera de la edad, recibió vigor para ser madre, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Hebreos 11:11. Agar era una esclava egipcia. Los hijos de una esclava nacen esclavos de por vida, aun cuando el padre sea un hombre libre. Así que Agar sólo podía dar a luz hijos para esclavitud. Pero mucho antes que Ismael naciera, el Señor le había hecho saber claramente a Abraham, quien deseaba que su siervo Eliezer lo heredara, que no sería un esclavo, aun cuando éste naciese en su casa, el que lo heredaría, sino un hijo nacido libre, un hijo nacido de una mujer no esclava, sino libre. Dios no tiene esclavos en su reino. Subtítulo: Aquellos son los 2 pactos. ¿Qué son los 2 pactos? Las 2 mujeres, Agar y Sara. Pues leemos que Agar es el monte Sinaí, que engendra esclavitud. En otras palabras, así como Agar no podía dar a luz otro tipo de hijos que no fuesen esclavos, tampoco la ley, ni siquiera la proclamada
en el Sinaí podía producir hombres libres. No podía hacer nada, sino mantenerlos en esclavitud. La ley obra ira, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Lo mismo se puede decir del pacto del Sinaí, pues éste se basaba en la promesa de la gente de guardar la ley, y por lo tanto no tenía más poder que la ley misma para liberar al hombre. No más poder que el que ya tenía en su esclavitud. No, más bien engendraba esclavitud, porque se basaba solamente en una promesa de autojustificación por las propias obras. Y el hombre de por sí no tiene poder. Considérese la situación. La gente se encontraba en la esclavitud del pecado. No tenían poder para romper sus cadenas. Pero la proclamación de la ley no cambiaba la situación ni introducía un nuevo elemento. Si un hombre está encarcelado por un crimen cometido, no se le puede liberar por el hecho de leerle los reglamentos. Fue la ley la que lo puso ahí, y la lectura de sus estatutos sólo hace su cautividad más dolorosa. Entonces, ¿no estaba Dios mismo guiándolos a esclavitud? Por supuesto que no. Él no los indujo a hacer ese pacto en el Sinaí. 430 años atrás, había hecho un pacto con Abraham, que era suficiente en todos los sentidos. Ese pacto fue confirmado en Cristo, y por consiguiente era un pacto venido de arriba. Véase Juan 8:23. Prometía justificación como un don gratuito a través de la fe, e incluía a todas las naciones. Todos los milagros que Dios realizó al liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto eran demostraciones de su poder para liberarlos a ellos y a nosotros de la esclavitud del pecado, esa esclavitud en la que el pacto del Sinaí mantiene a los hombres, porque Agar, que es el pacto del Sinaí, era una egipcia. De manera que cuando la gente vino al Sinaí, Dios simplemente los refirió a lo que Él ya había hecho antes, y entonces les dijo: ahora, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Éxodo 19:5. ¿A cuál pacto se refería? Evidentemente, al ya existente, su pacto con Abraham. Si ellos simplemente guardaban el pacto de Dios, o sea, la promesa de Dios, guardaban la fe, entonces serían su peculiar tesoro, pues Dios, como dueño de toda la tierra, era capaz de cumplirles todo lo prometido. El hecho de que ellos, en su autosuficiencia, se apresuraran a tomar la responsabilidad sobre sí mismos, no prueba que Dios los haya guiado a hacer tal pacto, sino al contrario.
Él los estaba guiando hacia la liberación de su esclavitud, no metiéndolos en ella. Y el apóstol dice claramente que el pacto del Sinaí no era otra cosa sino esclavitud. Si los hijos de Israel que salieron de Egipto hubieran caminado en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, Romanos 4:12, no se hubiese proclamado la ley en el Sinaí, porque ni fue por la ley como Abraham y sus descendientes recibieron la promesa de que serían herederos del mundo, sino por la justicia que viene de la fe. Romanos 4:13. La fe justifica, hace justo. Si la gente hubiera tenido la fe de Abraham, hubiese tenido también la justicia que él tuvo. Y entonces no hubiese habido causa para la entrada de la ley, la cual fue proclamada por causa de la transgresión. La ley hubiera estado en su corazón, y no tendrían que haber sido despertados a la realidad de su condición por los truenos y relámpagos. Dios nunca ha esperado, y no espera ahora, que alguna persona obtenga la justificación por medio de la ley proclamada en el Sinaí. Y todo lo relacionado con el Sinaí, así lo demuestra. Aún así, la ley es verdad y debe ser observada. Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Salmos 105, versículo 45. No obtenemos la vida por guardar los mandamientos, pero Dios nos da la vida para que podamos obedecerlos. Subtítulo: El paralelismo de los dos pactos. El apóstol, hablando de las dos mujeres, Agar y Sara, dice: estas mujeres representan los dos pactos. Así que los dos pactos existían en cada detalle esencial en los días de Abraham. Todavía es así, porque la Escritura dice ahora, como lo dijo entonces: echa afuera a la esclava y a su hijo. Puede apreciarse entonces que los dos pactos no se refieren a cuestiones de tiempo, sino de condición. Que nadie se envanezca de no estar bajo el antiguo pacto, porque éste haya ya pasado. Solo se ha pasado en el sentido que bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando en desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4:3. La diferencia es precisamente la misma que entre una mujer libre y una esclava. Los hijos de Agar, no importa cuántos hubiese tenido, habrían sido esclavos, mientras que los de Sara tendrían que haber sido necesariamente libres. Asimismo, el pacto del Sinaí mantiene a todos los que se adhieren a él en esclavitud,
bajo la ley, en tanto que el pacto celestial da libertad, pero no libera de la obediencia a la ley, sino que libera de la desobediencia a ella. La libertad no se encuentra fuera de la ley, sino en la ley. Cristo nos redime de la maldición, que es la transgresión de la ley. Nos redime de la maldición para que la bendición pueda alcanzarnos. Y la bendición es la obediencia a la ley. Dichosos son los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmos 119, 1. Esta bienaventuranza es la libertad. Andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Salmos 119, 45. La diferencia entre los dos pactos puede ser brevemente expuesta en los siguientes términos. En el pacto del Sinaí tenemos que entendernos nosotros mismos con la ley, mientras que en el pacto de arriba tenemos la ley en Cristo. En el primer caso, significa la muerte para nosotros, porque la ley es más cortante que una espada de dos filos, y no somos capaces de portarla, sin resultados fatales. Pero en el segundo caso, tenemos la ley en las manos de un mediador. En el primer caso se trata de qué podemos hacer nosotros. En el segundo, se trata de lo que el Espíritu de Dios puede hacer. Tengamos en mente el hecho de que no aparece jamás en toda la epístola ni la menor duda de que la ley debe guardarse. La única pregunta al respecto es, ¿cómo debe hacerse? Debe ser nuestra propia obra, de manera que obtengamos la recompensa como pago, en vez de recibirla por gracia. ¿O es Dios obrando en nosotros el querer y el obrar por su buena voluntad? Subtítulo: El monte Sinaí y el monte Sión. Así como hay dos pactos, hay también dos ciudades a las que pertenecen. Jerusalén, que ahora pertenece al antiguo pacto, al monte Sinaí. Nunca va a poder ser libre, pero será reemplazada por la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial, que desciende del cielo, enviada por Dios. Apocalipsis 3:12. Capítulo 21, versículo 1 al 5. Es la ciudad hacia la cual Abraham miraba, la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Apocalipsis 21:14. Hay muchos que fundan sus esperanzas, toda su esperanza, en la Jerusalén actual. A estos les queda el mismo velo, que sólo en Cristo es quitado. Segunda de Corintios 3:16. Ellos están en realidad mirando hacia el monte Sinaí y el viejo pacto en busca de salvación.
pero ésta no puede ser encontrada ahí, porque no os habéis acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, al turbión, a la oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo tal de las palabras, que los oyentes rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Se les dijo: aun si una bestia hubiera tocado el monte, habría sido apedreada. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pero os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, en asamblea festiva, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12, 18 al 24. Cualquiera que mire hacia la Jerusalén actual en busca de bendiciones, está viendo hacia el antiguo pacto, hacia el monte Sinaí, hacia la esclavitud. Cualquiera que adore vuelta su faz hacia la nueva Jerusalén, esperando bendiciones sólo de ella, mira hacia el nuevo pacto, hacia el monte de Sión, hacia la libertad. Por cuanto la Jerusalén de arriba es libre. ¿De qué es libre Jerusalén? Es libre del pecado. Y por cuanto es nuestra madre, nos engendra nuevamente, de manera que lleguemos a ser libres del pecado. ¿Libres de la ley? Sí, ciertamente, porque la ley no condena a los que están en Cristo Jesús. Pero no permita que nadie lo engañe con vanas palabras, diciéndole que es posible que usted pueda pisotear la ley de Dios, la ley que Él mismo proclamó con tremenda majestad desde el Sinaí. Al allegarnos al monte de Sión, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la aspersión, somos libres del pecado, de la transgresión, de la ley. El fundamento del trono de Dios en Sión es su ley. De su trono provienen también los mismos relámpagos y truenos y voces. Apocalipsis 4:5, capítulo 11, verso 19. Como en el Sinaí, porque es la misma ley la que ahí se encuentra. Pero es el trono de la gracia, y por consecuencia, a pesar de los truenos y relámpagos, nos allegamos a éste libremente, en la seguridad de que obtendremos misericordia de Dios, el juez de todos, que está sentado en el trono de la gracia. Aún más, también encontraremos la gracia que puede ayudarnos en tiempo de necesidad. Gracia para ayudarnos en la hora de la tentación, porque de en medio del trono y del Cordero que fue inmolado, Apocalipsis 5:6,
fluye el río de agua de vida, trayéndonos desde el corazón de Cristo la ley del Espíritu de vida. Tomamos de ella, nos lavamos en ella, y encontramos limpieza para todo pecado. ¿Por qué el Señor no trajo entonces directamente a la gente al monte de Sión, donde pudiesen encontrar la ley como vida, y no al monte Sinaí, donde sólo había muerte? Esta es una pregunta muy natural, a la que se puede responder fácilmente. Fue por causa de su incredulidad. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, era su propósito traerlo hasta el monte Sión, tan directamente como ellos pudiesen ir. Cuando hubieron cruzado el Mar Rojo, cantaron un himno inspirado, del cual la siguiente es una parte. En tu bondad condujiste a este pueblo que rescataste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu herencia, en el lugar de tu habitación, que tú has preparado, oh Eterno. Éxodo 15, 13 y 17. Si ellos hubieran permanecido cantando, habrían llegado muy rápidamente a Sión, porque los redimidos del Señor vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Isaías 35, 10. Capítulo 51, versículo 11. El partimiento de las aguas del Mar Rojo fue la prueba de ello. Véase el verso 10. Pero ellos pronto se olvidaron del Señor y murmuraron llenos de incredulidad, por lo cual la ley les fue añadida por causa de sus transgresiones. Fue por su propia culpa, el resultado de su incredulidad pecaminosa, por lo que vinieron al monte Sinaí, en vez de al monte de Sión. Sin embargo, Dios no se dejó a sí mismo sin un testigo de su propia fidelidad. En el monte Sinaí, la ley estaba en la mano del mismo mediador, Jesús, a quien venimos cuando nos allegamos a Sión, y de la peña de Ored, que es el Sinaí, fluyó el manantial viviente, el agua de vida proveniente del corazón de Dios. Éxodo 17:6. Primera de Corintios 10:4. Ahí tuvieron no sólo la imagen, sino la realidad misma del monte de Sión. Cada alma cuyo corazón se tornó ahí hacia el Señor, podría haber contemplado su gloria develada, de la manera como Moisés lo hizo. Y habiendo sido transformada por ella, habría encontrado el ministerio de la justificación, en vez de él de la condenación. Su misericordia es para siempre, y aun sobre las nubes de la ira, de las cuales proceden los truenos y relámpagos de la ley, brilla la faz gloriosa del sol de justicia, y forma el arco iris de la promesa.
Versículos 28 al 31. Así, hermanos, como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. Pero así como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así es también ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no será heredero con el hijo de la libre. Así, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí hay consuelo para cada alma. Usted es un pecador, o en el mejor de los casos, tratando de ser cristiano. Y usted tiembla de terror con estas palabras, al darse cuenta de que está en esclavitud, de que el pecado lo tiene a usted asido, y se encuentra aprisionado con las ataduras de los hábitos pecaminosos. Oh, usted debe aprender a no tener temor cuando el Señor habla, porque Él habla palabras de paz, aun cuando las hable con una voz de trueno. Entre más majestuosa es su voz, mayor es la paz que Él proporciona. Aliéntese. El hijo de la sierva es la carne y sus obras. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. Pero Dios dice, echa afuera a la sierva y a su hijo. Y si usted está dispuesto a que su voluntad sea hecha en usted, de la manera como es hecha en el cielo, Él se hará cargo de que la carne y sus obras sean alejadas de usted, y usted sea librado de la esclavitud de la corrupción, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. La orden que tanto le asustaba a usted es simplemente la voz que le ordena al espíritu de maldad abandonarlo y no venir más a usted. Le habla a usted acerca de victoria sobre el pecado. Reciba a Cristo por la fe, y usted tendrá el poder de convertirse en hijo de Dios, heredero de un reino inamovible, el cual con todos sus súbditos permanece para siempre. Subtítulo: Manteneos, pues, firmes. ¿En dónde estaremos firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué libertad es esa? Es la libertad misma de Cristo, cuya delicia estaba en la ley del Señor, porque ésta estaba en su corazón. Salmos 48. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Estamos firmes solo por la fe. En esta libertad no hay sombra alguna de esclavitud. Es libertad perfecta. Es libertad del alma, libertad del pensamiento, así como libertad de acción. No es que simplemente recibimos la habilidad de guardar la ley, sino que recibimos también la mente que se deleita en hacerlo. No es que cumplimos la ley porque no vemos otra vía de escape al castigo. Esto sería una esclavitud irritante.
Es precisamente de ese tipo de esclavitud de la que el pacto de Dios nos libra. No, la promesa de Dios, cuando es aceptada, pone en nosotros la mente del Espíritu, de manera que encontremos el mayor placer en obedecer todos los preceptos de la palabra de Dios. El alma llega a ser tan libre como un ave trinando sobre la cima de la montaña. Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la que alcanza la medida completa de la anchura, largura, profundidad y altura del universo de Dios. Es la libertad de aquellos que no tienen que ser observados, pero de los cuales se confía en cualquier lugar, porque cada uno de sus pasos es el movimiento de la misma santa ley de Dios. ¿Por qué contentarse con esclavitud cuando está disponible tal libertad ilimitada? Las puertas de la prisión están abiertas. Salga fuera de ella hacia la libertad divina. De mi fracaso y pérdida vil, vengo Jesús, a la gloriosa luz de tu cruz. Cristo, yo vengo a ti, de la tristeza al óleo de paz, de la tormenta hasta el puerto de paz, de cruel angustia a un salmo triunfal, vengo Jesús a ti. De la inquietud y orgullo fatal, vengo Jesús, en tu bendita luz a morar. Cristo, yo vengo a ti. De mi estrechez a tu amplio favor, del desaliento al gozo eternal, hacia el eterno hogar celestial. Cristo, yo vengo a ti.